¿Por qué cuestionamos a Dios y ponemos en duda su palabra? ¿Nos permite Dios cuestionarlo? ¿Nos permite Dios poner en tela de juicio su palabra? Si te dijera que sí, ¿qué responderías? Estas y otras preguntas serán respondidas a lo largo de este video, así que te invito a que te quedes. Para comenzar, déjame relatarte un poco de la vida de un rey que fue muy sabio. Cuando tú lees tu Biblia, en el primer libro de Crónicas capítulo 1, se nos dice que Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció en sobremanera. Lo puedes ver en 2 de Crónicas capítulo 1, verso 1. Este rey, siendo un muchacho, fíjate que él tuvo uno de los encuentros más significativos que un ser humano pueda tener. Porque según leemos en Primera de Reyes capítulo 3, verso del 5 al 14, vamos a notar ciertos detalles. Se nos dice que se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en los sueños de Salomón y Dios le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: bueno, tú hiciste gran misericordia a David, tu siervo, a mi padre, porque mi padre anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú, le dice Salomón a Dios, pues le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede hasta este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú has puesto a tu siervo por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni cómo salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? A lo cual nos dice la Escritura que agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le respondió Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste inteligencia para ti, para oír juicio, le dijo Dios: he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no habrá antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y le añadió Dios: y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y le agregó una vez más, una pequeña cláusula más: y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo, le dijo Dios, te alargaré tus días. Me gustaría que pongamos atención a la petición que hizo Salomón. Salomón pidió corazón entendido para juzgar a tu pueblo, al pueblo de Dios, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Es lo que él pidió. Y se agradó Dios de tal petición en cuanto al corazón entendido para juzgar y para discernir, que Dios dijo: Salomón, tú a mí me demandaste inteligencia para oír juicio. O sea que lo que Salomón pidió, corazón entendido para poder juzgar y poder discernir, equivale a la inteligencia divina. La inteligencia divina, mi amigo, mi hermano, es algo totalmente fuera de este mundo.
porque esta palabra en su idioma original pues tiene un significado muy amplio, pues involucra percibir, discernir, entender, el conocer, observar, marcar, dar atención a, distinguir, considerar, tener discernimiento, comprensión, entendimiento, discreción, prudencia, observar. Cuando Dios le dijo, demandaste para ti inteligencia, prácticamente Dios estaba incluyendo todas estas características a la petición de Salomón. Y no solamente eso, fíjate que como resultado de esta inteligencia, Dios, escúchame muy bien, no solo le dio corazón entendido, que fue lo que pidió Salomón, sino que Dios le dijo, he aquí, te he dado corazón sabio y entendido. ¿Ves la diferencia? Salomón pidió corazón entendido, pero Dios le agregó, con su sabiduría, le agregó sabiduría. Le dio corazón sabio y entendido. Y mi amigo, mi hermano, si crees que solo Dios le dio la inteligencia y corazón sabio y entendido, pues fíjate que Dios cuando da, Él no escatima porque Él es el dueño de todo, sino que también Dios le concedió, de acuerdo a lo que nos dice Segunda de Crónicas 1:10 al 12, que le dijo que Dios le iba a conceder sabiduría y ciencia. La ciencia es un conocimiento exacto. La ciencia es algo verdaderamente asombroso que se basa en la experimentación y que no se basa en la adivinación. Así que pongámonos a pensar un momento que un hombre de tal calibre, o sea, de tal entendimiento, de tal conocimiento, de tal discernimiento, de tal inteligencia, imagínate a este hombre, cuando expresó estas palabras, como que si él estuviera enfrente de ti, enfrente de mí, y te dijera a este hombre lo que registró la Biblia en Eclesiastés capítulo 8, versos 2 al 5. Imagínate estas palabras, estas palabras de sabiduría. El rey dijo, te aconsejo a que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará el mal. El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Estas palabras no son tan sencillas, estas palabras son muy serias, muy pesadas, demasiado importantes. Te aconsejo, fíjate muy bien, pon atención a esto, no es cualquier cosa. Él dijo, te aconsejo. Él pudiera dar una orden, pero sin embargo, él, pues sabiendo que muchas veces nosotros los seres humanos por naturaleza somos rebeldes y si nos dicen ve a la derecha, nosotros vamos a la izquierda, él con esa sabiduría, conociendo la rebeldía que existe en uno, él expresó de esta manera, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Obviamente, mi amigo, mi hermano, se está refiriendo a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, quien es nuestro Salvador Jesucristo. En otras palabras, escucha muy bien lo que voy a decirte. Lo que Dios ha dicho, lo ha dicho. Estás viéndolo, tú puedes leerlo también. Y si Él lo dijo, pues lo dijo. Y si lo dijo, así es. También mira, lo que está escrito, está escrito. Y si fue escrito porque Dios quiso que así fuese escrito. El mensaje de Dios, mi amado hermano, mi amado amigo, escrito por medio de sus siervos en el canon sagrado de lo que hoy conocemos
como la Biblia, no es nada menos ni nada más que el mandamiento del Rey y la palabra del juramento de Dios. Y nosotros, tú, como hijos y temerosos de Dios, tenemos que pedir, y eso es muy importante, tenemos que pedir el auxilio al Espíritu Santo para su correcta interpretación y aplicación a nuestras vidas. ¿Por qué es esto? Mira, porque si no hay Espíritu Santo, vamos a interpretar la Biblia de acuerdo a nuestro entendimiento, a nuestro razonamiento, y créeme, nuestro entendimiento y nuestro razonamiento no están del todo bien. Necesitamos la ayuda de aquel que inspiró la palabra, de aquel que inspiró este libro, esta Biblia, que es Dios. Entonces necesitamos a su Espíritu Santo para que nos ayude a interpretar esta escritura. También fíjate que tenemos que tener mucho cuidado en los mandamientos del Rey, que es la palabra de Dios, en estos mandamientos. Y como buenos hijos, con el respeto que Él se merece, porque Dios se merece respeto, tenemos que ser diligentes, prestos en honrar a nuestro Padre Celestial. Ahora bien, con todo respeto, quiero hacer una pequeña crítica constructiva en cuanto pues a nuestro comportamiento y a la falta de respeto en que honestamente a veces incurrimos. Sí, así es. Incurrimos en una falta de respeto a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios, y esto puede ser por negligencia, por ignorancia, o incluso a sabiendas. Faltamos al respeto, faltamos el mandamiento de Dios, el juramento de su palabra, y definitivamente pues no somos honestos en cuanto a esto. Y para ello quiero ponerte unos 2 ejemplos por lo menos. Un ejemplo de esto va a ser, mira, dirán algunas líneas teológicas, los que han estudiado, los que han sacado sus materias, los que han hecho un trabajo riguroso, metódico. Estas escuelas dicen que, por ejemplo, los evangelios, según ellos, han llegado a la conclusión de que han sido destinados para diferentes públicos, llegando a esta manera a decir que el Evangelio de Mateo es el Evangelio para los judíos y que Marcos fue el Evangelio para los romanos, que Lucas el Evangelio para los griegos, y a esos 3 evangelios le llaman evangelios sinópticos, y también tenemos el Evangelio de Juan, que lo consideran un evangelio teológico. Ok, demos el beneficio de la duda. Independientemente de que esto fuera así, como nos lo describen nuestros hermanos los teólogos, los 4 evangelios son la inspiración del Espíritu Santo, y los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a los cuales los seres humanos hemos categorizado, cumplen con el propósito. ¿Y cuál es el propósito de estos evangelios? En el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 31, nos dice que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si es que, aunque así haya sido hecho el propósito de los escritores, publicarlo para estos públicos, independientemente, pues para Cristo, en Cristo Jesús, ya no hay ni judío, no hay griego, no hay gentil, no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre. La palabra de Dios simplemente la agarramos y la obedecemos. Asimismo, por ejemplo, quiero poner otra demostración.
Nosotros mismos tendemos, pues, ya sea porque nos enseñaron otras personas o incluso porque también nosotros hacemos nuestras propias interpretaciones privadas, a malinterpretar o diluir los mandamientos que el Espíritu Santo dio por medio de las cartas del apóstol Pablo a las diferentes iglesias. ¿Qué quiero decir con esto? O sea que sabemos que Dios inspiró a Pablo, pero sin embargo a veces nada más agarramos lo doctrinal y lo teológico que nos conviene, pero deshonestamente no sé si de mal corazón, prefiero decir que por ignorancia o por torpeza, hábilmente desechamos ciertas normas de conductas y mandamientos del Señor. Porque ciertamente fue Pablo el que escribió, sí, pero quien estuvo atrás de Pablo fue el mismo Espíritu de Dios, y con la excusa de que estos mandamientos solo se aplicaban a las iglesias de su tiempo, y ponemos muchas trabas como el famoso contexto histórico, que según algunos académicos dice que no es contexto histórico, sino que es un trasfondo histórico. Bueno, eso no lo vamos a discutir, ¿no? Y haciendo este tipo de prácticas, fíjate que torcemos magistralmente utilizando el texto a nuestro parecer. ¿Y qué ocasionamos con esto? Pues que invalidamos la palabra de Dios. Y eso no está bien. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros hacemos esta práctica, desafortunadamente, degradamos al escritor, en este caso como a Pablo. O sea que pues, nos atrevemos a decir, es que Pablo eso no fue lo que quiso decir, y sin embargo está escrito que así lo dijo. Y no solamente degradamos al escritor, que en este caso es Pablo, sino que cuestionamos a Dios poniendo en tela de juicio sus palabras, porque es la palabra de Dios, porque Él nos los dejó en este libro. Ahora, eso de cuestionar, mi amigo, mi amado, es poner en duda, es poner en tela de juicio, es como hacer una auditoría al rey, es como poner en duda a la autoridad. Y hagámonos esta pregunta: ¿quiénes son aquellas personas que cuestionan a Dios? No quiero ofender a nadie, pero quiero decirte que los insensatos es una palabra suave, por no decir los locos o los sin cerebros, los necios, los simples, una persona simple, una persona torpe, los torcedores y los ignorantes son los que cuestionan a Dios. Y cuestionar, mi amigo, mi hermano, es contender con Dios y es como querer esconderse de Él. O sea, tú lo cuestionas, Él ha dicho una cosa y le damos la vuelta, es como escondernos de Él. Y sabes que eso no es posible, esconderse de Dios. Mira, ponga atención a lo que dice el profeta Isaías, capítulo 29, 15 y 16. El profeta nos dice: ¡ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo! Encubriendo, o sea, Dios lo dijo, pero como que no lo dijo, porque cuando lo dijo, se lo dijo al pueblo de Israel, no nos lo dijo a nosotros, o se lo dijo a la iglesia de tal iglesia, y nosotros no lo podemos aplicar. O sea, encubriendo el consejo. Y lo triste es que sus obras están en tinieblas, y sigue añadiendo el escritor, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Pero vuestra perversidad, añade el profeta, o sea, esa perversión que se hace será ciertamente reputada como el barro del alfarero. Está poniendo un ejemplo. ¿Acaso dirá la obra, o sea, la vasija, dirá la vasija a su hacedor: ¿no me hizo? Obviamente no puede una vasija inanimada hablar en contra de su hacedor. Y luego también dice: dirá la vasija de aquel que la ha formado: es que no entendió. O sea,
como que no supo lo que estaba haciendo. Eso es imposible. En este caso, nosotros somos la obra y somos la vasija de Dios. ¿Y cuándo vamos a ganarle a Dios? Definitivamente nunca. También en el libro del profeta, ahí mismo en su capítulo 45, versos 9 y 10, se nos dice la escritura que aquellas personas que cuestionan a Dios es como pleitear, y dice: ay del que pleitea con su hacedor. Imagínate quererte pelear con Dios. Ay de aquel que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Porque nosotros los seres humanos somos rebeldes por naturaleza. El corazón del hombre está inclinado hacia la rebeldía desde la juventud. Y los tiestos, o sea, el barro peleando con el barro, a Dios no le agrada la contención. A Dios no le agrada que se cuestione la autoridad ni de Él, ni mucho menos de las personas que Él ha puesto en autoridad. Y luego dice: dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Y también dice: ay del que dice al padre: ¿por qué me engendraste? Está cuestionando la autoridad de un padre. Y a la mujer: pues yo no quería nacer, o sea, ¿por qué me diste a luz? Eso es una irreverencia y una falta pues muy grave ante Dios. Pero mi amigo, mi hermano, ¿por qué los impíos cuestionan a Dios y ponen en duda su palabra? ¿Por qué? O sea, no debería hacer esto, pero sin embargo lo hacen. ¿Sabes por qué? Pues porque son ignorantes, no conocen a Dios y se han envanecido. Ok, está bien, ellos lo hacen, pero te vas a sorprender que aún los hijos de Dios, nosotros, los cristianos, incluso cuestionamos a Dios. Así es, sí lo cuestionamos. Y ponemos en tela de juicio, ponemos en duda su palabra. Nosotros también lo hacemos. Cosa que no deberíamos hacer, porque Él es el Rey, Él es la majestad. Pero ¿por qué es que los hijos de Dios actuamos así a veces? Pues lo mismo que pasa con esa gente que no tiene temor de Dios. Lo mismo, pues porque somos ignorantes. Somos como niños. Bueno, otras veces no tanto como niños. Yo estoy de acuerdo a un niño, a un recién nacido en Cristo Jesús que no sabe y tal vez dice: no, pues se va por ahí y hace cositas. Estoy de acuerdo quizás hasta cierto modo, pero la cuestión es de personas ya con años y años, con kilometraje, con muchas millas en el evangelio, que nos comportamos malcriadamente como si fuésemos niños, cuestionando y poniendo en duda lo que Dios ha dicho. Y esto lo hacemos, ¿sabes por qué? Porque no conocemos a Dios debidamente. O sea que malinterpretamos su palabra y abortamos desgraciadamente la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esto lo hacemos anteponiendo, quiero que prestes atención a lo siguiente, anteponiendo nuestros sesgos cognitivos. Y esto de sesgos es la forma personal predeterminada de creencias y de conocimientos propios. Y aquí quiero dar una pequeña explicación acerca de sesgo cognitivo. Ejemplo de sesgo cognitivo es cuando pues somos sabios, cuando tú eres sabio en tu propia opinión y cuando creemos que tu forma de ver o mi forma de ver la vida es la correcta. Es cuando se antepone nuestra verdad subjetiva, o sea, nuestras experiencias espirituales, que no vamos a negarlas, las anteponemos a la verdad, o sea, sobre la verdad absoluta. Un sesgo, mi amigo, también es como una astilla profunda, esa que se incrusta en la piel. Y también me gusta compararlo como, para darle más un ejemplo más vivo,
como las abolladuras de un machete. O sea, tú y yo conocemos los machetes, o corvo, como se le llame, o que son como estos cuchillos grandototes, ¿no? Que lo agarran los campesinos para trabajar. Y estos machetes son creados para tener un filo continuo, ¿no es así? Esto sí es así, ¿no? Y nosotros, pues vendríamos a ser como ese machete, que si dejamos, escucha bien, que el Espíritu Santo nos use, el Espíritu Santo nunca nos va a abollar, o sea, nunca nos va a sesgar, porque cuando el Espíritu Santo nos toma, ¿qué es lo que hace Él? Pues para darnos un uso efectivo y eficaz, como un machete nuevo, que viene todo en su filo, bueno, no tiene filo de hecho, lo que hay que hacer es que hay que afilarlo de ambos lados para desgastar y para sacar un filo para que cuando se trabaje el corte de lo que se tenga que cortar pues sea efectivo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos afila, pero nos afila con esto, mira, con la palabra de Dios, con la Santa Biblia, con sus estatutos, con sus mandamientos, con sus decretos. Él nos va afilando y va quitando todas esas cosas para que seamos efectivos en lo que tengamos que hacer. Pero aquí hay otra cosa, mi amigo, que fíjate, que si dejamos que cualquier pelagatos nos use, y cuando digo pelagatos me estoy refiriendo a espíritus tontos, inmundos, carroñeros que a veces dejamos que nos influencien a nosotros, pensando que es el Espíritu de Dios y no es el Espíritu de Dios. Y también me refiero a personas, a maestros que vienen y nos instruyen, nos forman, o mejor dicho, nos malforman y deforman de lo que deberíamos ser. Cuando estos pelasgatos nos usan, obviamente nos van a abollar de una manera brutal. Y cuando sucede esto, al final, ese machete, o sea, nosotros, en lugar de parecer un machete de filo continuo, ¿qué crees? Parecemos más bien serruchos, porque está todo abollado, todo sesgado. Y cuando esto sucede, para que ese machete sea restaurado por la lima, por Dios, por la lima de Dios, que es su palabra, muchas veces va a ser muy difícil. Y si tú eres un machete de Dios, un instrumento de Dios, la palabra de Dios ya no le vas a hacer caso, ya no le vas a hacer caso. Dios dice, sí, Dios lo dice, pero vamos a poner excusas y pretextos, porque somos buenísimos para ello. Entonces Dios se verá obligado, así como un machete que ya tiene mucho sesgo, muchas bocadas ya sacadas, a utilizar el esmeril. Y el esmeril saca chispas y desgasta, pero desgasta tremendamente el machete. Y en este caso el esmeril vendría a ser el quebrantamiento que Dios trae sobre nuestras vidas, como dice en el Salmo, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Así que mi amigo, mi hermano, quiero decirte que para evitar estos sesgos, pues simplemente no nos pongamos a disposición de cualquier persona ya así de buenas a primeras. No, tenemos que pedirle la dirección a Dios, que nos guíe bajo quién vamos a ponernos, bajo qué autoridad nos vamos a poner, o bajo qué liderazgo, con quién vamos a colaborar. Porque ¿sabes qué puede pasar? Porque ciertamente, a como puede ser un hombre de Dios con el cual tú colabores, un verdadero siervo de Dios, temeroso de Dios, respetuoso de Dios y de su palabra, respetuoso del ser humano y de su prójimo, también puede que sea, como te decía hace rato, un pelagatos, un pobre engreído, un pobre iluminado, que, ay Dios mío, ¿sabes qué va a pasar? Te va a desgraciar la vida. Un hombre de Dios con su palabra, un verdadero siervo de Dios, un verdadero pastor, un verdadero maestro temeroso de Dios, cuando tú estás nuevo, Él te va a agarrar y te va a ir afilando con la palabra de Dios y te va a formar a la imagen de Cristo. Pero un pelagato, mi amigo, mi hermano,
te va a desgraciar tu mente, te le va a echar a perder, va a contaminar tu alma, va a contaminar tu espíritu y sabes que te va a arruinar la vida. No dejes que cualquiera te marque la vida, porque te la puede desgraciar. Ahora, también hay otra razón por la cual los hijos de Dios cuestionamos a Dios y ponemos en duda su palabra, aparte de los hombres. ¿Cuál es esta otra razón? Bueno, por culpa, mi amigo, mi hermano, de escritos y libros cristianos, y estoy poniendo entre comillas cristianos, porque estos libros son de dudosa procedencia. ¿Quién sabe de dónde vino? Supuestamente revelaciones de ángeles o revelaciones espirituales. Y estos libros, cristianos de dudosa procedencia, son leídos, absorbidos, sin analizar el contenido apropiadamente a la luz de la Biblia. Y honestamente, eso, no se puede analizar apropiadamente a la luz de la Biblia. No es posible, porque el pueblo de Dios, es una pena, no quiero insultar a nadie, el pueblo de Dios no estudia la Biblia, mucho menos lee la Biblia. El pueblo de Dios ignora las Escrituras y el pueblo de Dios no tiene comunión con su Dios y con su Señor, por eso no puede discernir entre su mano derecha y entre su mano izquierda. Pero fíjate una cosa, mi amado, no crean que esto es un problema nuevo, porque ahorita hay muchísimos libros, una tonelada de libros, cualquiera ya nos creemos escritores, nos creemos inspirados por la palabra del Señor. Fíjate que eso también fue un problema en los tiempos de los profetas del Antiguo Testamento. El profeta Jeremías en su capítulo 8, versos del 4 al 12 nos dice la escritura diciéndole Dios: les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová. El que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Y Dios pregunta: ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Y el mismo Señor contesta: pues porque abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hablan, dice Dios, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Dice Dios: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero Dios dice: pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Y luego dice: ¿cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. ¿Entiendes lo que está diciendo aquí el profeta? Perdón, mayormente es Dios por medio del profeta. Dios dice: ¿cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Y Dios les hace ver la verdadera condición. No dice: la ley de Jehová no está con ustedes, porque ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Aún en ese tiempo, cuando la palabra de Dios todavía era pura, era la leche espiritual no adulterada, aún ya existían escribas que torcían las escrituras a la conveniencia del rey, del sacerdote, de quien fuera, y el que la leía pensaba que estaba leyendo la palabra de Dios cuando no era la palabra de Dios, porque la pluma mentirosa de los escribas la habían ya corrompido. ¿Y hoy qué? Hoy hay libro tras libro, libros enormes. Mira, esta es una Biblia, ¿verdad? Esta es una Biblia. Mira, está así de gruesa y obviamente tiene muchísimas páginas. Pero hay libros de teología, mi amigo, que son así de gruesos, 3, 4 libros así de gruesos de la Biblia, y explicándote la Biblia. No digo que está bien, que lo quiera leer, que los lea, ¿no? Pero hay libros muy buenos, no te voy a decir que no, excelentísimos. Pero hay otros que son puro cuento, pura filosofía, pura falacia, puras ambigüedades, cosas y sentidos, puras falsedades, engaño
puro, mezclando la verdad con la mentira, y el pueblo tragándose todo lo que la pluma, los teclados mentirosos de estos bestsellers han hecho, y que han hecho simplemente han contaminado la palabra de Dios. Y luego dice el Señor, los sabios se avergonzaron, porque había gente que verdaderamente conocía la Escritura. Se espantaron y fueron consternados. Mira, yo a veces me pongo a leer libros, me pongo a escuchar predicaciones y digo, ¿qué? ¿En serio está diciendo? Son unas cosas que dan miedo. Como diría alguien por ahí, puras barrabasadas dice la gente. Y se ponen todos hyper, andan diciendo cosas que se paran encima de la santa palabra de mi Dios. Estos sabios se avergonzaron y se espantaron, fueron consternados, los sabios. Pero he aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. O sea, aborrecen la palabra, prefieren leer el libro de un bestseller, un mejor libro vendido, de un autor conocido, de un profeta, de un apóstol, de un doctor. Prefieren leer ese libro que la leche espiritual no adulterada que es la Biblia. ¿Y qué sabiduría tienen? No tienen sabiduría, tienen un montón de conocimientos vagos, un montón de sabiduría mezclada con conceptos de la nueva era, con conceptos de misticismo, un montón de cosas. Y dice Dios, porque Dios no se agrada de estas cosas, por tanto, dice Dios, daré a otros sus mujeres. O sea, Dios está harto. Ahí los ves tú. Los apóstoles divorciándose y buscándose otras mujeres. ¿Lo hace eso el diablo? No lo hace el diablo. Dios lo hace porque han torcido la palabra, porque han hecho lo que se les ha pegado su regalada gana, faltándole el respeto al mandamiento del Señor. Y sus campos, o sea, sus trabajos, a quienes los conquisten. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, el business, el money es lo que están siguiendo. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y dice Dios, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Qué es lo que te dicen estos predicadores, estos escritores? Te dan palabra de ánimo, te dan palabra de profecía, te dan palabra de que te vas a ir a predicar a las naciones, que vas a ser profeta, que vas a hacer, porque ya nadie quiere ser maestro, nadie quiere ser pastor, lo que quiere ni evangelista, no. A mí denme un rango de profeta o un rango de apóstol, dénmelo. Es lo que quiere la gente, que los estén promoviendo, se autopromueven unos con otros, curando la herida del pueblo, porque el verdadero siervo de Dios tiene que decir la verdad, tiene que denunciar al pueblo su pecado, tiene que denunciar a los sacerdotes y a los falsos profetas su hipocresía. No, ellos no, están diciendo paz, paz, y dice Dios, y no hay paz. Y luego pregunta el Señor, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? ¿Les ha dado pena? Claro, obviamente que no, porque son unos sinvergüenzas. Ciertamente no se han avergonzado, ni siquiera un poquito se han avergonzado, pues ni supieron avergonzarse. La vergüenza ya fue desterrada, ya fuera, ya la mandaron al exilio a otro planeta o a otra galaxia que ya no puede regresar la pobre vergüenza. Y luego dice Dios, caerán por tanto entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Eso es lo que ha dicho el Señor. Bueno, te voy a dar otra razón por la cual los hijos de Dios cuestionamos a Dios y a su palabra, remarcando un punto que te puse anteriormente. Es porque lo ponemos en duda, la palabra de Dios, porque hay predicadores elocuentes, son muy elocuentes, no vamos a decir que no, son fervorosos, que ya sea por ignorancia o conveniencia, imparten doctrinas que contradicen frontalmente o sutilmente la palabra de Dios. Y pues como son los ungidos, y como son los que estudiaron la Escritura, y pues como nosotros no leemos la Biblia, no indagamos, no
somos como los de Berea, que con la Biblia, lo que Pablo les decía, con los escritos, a ver, ¿Pablo dijo eso? Oh, sí, Pablo lo dijo. Tiene razón, Pablo lo dijo. No, no somos así, todo, venga, se lo tragamos sin ni siquiera masticarlo. Pero ahora, ¿Dios nos permite cuestionarlo? ¿Nos permite Dios a nosotros, los temerosos de Dios, poner en tela de juicio su palabra? ¿Será que Dios hace eso? Bueno, si yo te dijera que sí, ¿qué me dirías? Lo más seguro, usted es un hereje, eres un hijo del diablo, porque los hijos tenemos que obedecer a Dios. Momento, deme tantito chance, ¿ok? En el Evangelio de Juan, aquí lo estamos viendo, capítulo 18, verso 19 al 23, te voy a dar un pequeño relato de cómo podemos, o bajo qué parámetros podemos nosotros, en cierto sentido digo, cuestionar a Dios. No dice la Escritura que el sumo sacerdote preguntó a Jesús, cuando Jesús fue arrestado, acerca de sus discípulos y de su doctrina. A lo que nuestro Maestro, nuestro Señor, le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí dice que le dio una bofetada diciendo: si respondes al sumo sacerdote. Ponga atención. Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? El Señor Jesucristo le dijo a este hombre que lo golpeó: oye, lo que yo he dicho, si he hablado mal, dime en qué he hablado mal. Testifica en qué he hablado mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas?, le dijo el Señor Jesucristo. Bueno, de acuerdo a esto que hemos leído, a este texto, nuestro Señor Jesucristo da el consentimiento de que se testifique en qué está mal su palabra. Él da el consentimiento. Dijo él: si he hablado mal, testifica en qué está mal. Pero, ¿cuándo va a estar mal su palabra? ¿Cuándo va a tener errores su palabra? Bueno, quizás errores de traducción o de... Eso que sí, no te voy a decir que no. Pero el espíritu del mandamiento, ¿cuándo va a tener errores? ¿Cuándo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo va a estar mal su palabra? ¿Qué argumentos podemos exponer para corregir a Dios? ¿Acaso tú y yo podemos corregir a Dios? No, mi hermano. No. Dios es sabio. Si Él dijo que rojo es rojo, es rojo. Si Él dijo que blanco, es blanco. Y que si lo negro, es negro. Él no se anda con términos medios. Que si tú y yo no entendemos, bueno, eso ya es nuestro problema. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Así como los militares. Sí, mi general, lo que usted diga, mi general, y punto, se acabó. Porque somos siervos del Dios Todopoderoso. Aunque somos sus hijos, aunque Él nos dice que somos sus amigos, no nos olvidemos de dónde nos sacó nuestro Señor. Entonces, mi amigo, entonces mi hermano, los hijos de Dios, escúchame muy bien, no cuestionamos a nuestro Padre, no, pues lo que hacemos, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros, los siervos de Dios, lo que hacemos es preguntar, exponiendo nuestras dudas por medio de argumentos. Hay cosas que no sabemos, hay que ser honestos. No todo lo sabemos. No vamos a contestar todas las preguntas. El único sabio es Dios. Nosotros tenemos que pensar, que razonar para responder. Dios no tiene que pensar. Él ya sabe lo que tiene que decir. Y nosotros, sus hijos,
podemos ir confiadamente ante Él y decir: Padre, no entiendo, ¿qué significa esto? No lo entiendo. Y entonces, cuando nosotros lo hacemos con honestidad y con amor, Dios se apiada de nosotros y Él mismo dio el parámetro en su palabra, Jeremías 33:3. Él le dijo: clama a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay muchas cosas grandes y ocultas que yo no conozco, pero yo, con el poquito entendimiento que Dios me ha dado, yo le clamo: dime, Señor, ¿qué significa tu palabra? No querramos nosotros pasarnos de sabios o pasarnos de inteligentes. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué es lo que hacemos nosotros? Que nos inventamos teorías, nos inventamos pensamientos, filosofías, nos inventamos cartas, sacamos de la manga otras cartas, el Evangelio según San Yo, o el Salmo 155, agregamos cosas sin sentido. Eso no es bueno. El Señor Jesucristo dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es lo que dijo nuestro querido Dios y nuestro querido Señor. Y ya para terminar, quiero decirte lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a verlo porque ya estamos terminando. La palabra del Señor dice lo siguiente: te aconsejo. Puede ser una orden, es una orden, pero tómalo como un consejo, que guardes el mandamiento del Rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere, pues la palabra del Rey es con potestad. ¿Y quién le dirá: ¿por qué haces esto? No, a Dios no se le discute. A Dios se le ama, se le respeta y se le obedece. Luego dice, concluyendo este texto, nos dice: el que guarda el mandamiento no experimentará el mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio.